Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a darle continuidad al estudio del capítulo 8, sesión 7, el cuerpo como un medio de comunicación. El pasado miércoles avanzamos hasta el párrafo 12 y quedamos de continuar hoy con la lectura y el estudio del párrafo 13. Hago un breve resumen de lo que avanzamos. Este es un tema central, el tema del cuerpo. En un curso de milagros es muy central, porque finalmente es como el instrumento de nuestro ego, y nuestro ego es el resultado de esa identificación con el cuerpo. Y el curso lo que nos plantea aquí es una reinterpretación del cuerpo. El cuerpo, en primera instancia, es el instrumento del ego con el cual parece hacer real la separación, y finalmente se vuelve un instrumento de ataque. Por eso esta sesión empieza diciéndonos que todo ataque son físicos, o lo experimentamos como físicos. Así nos ataquen verbalmente, vamos a experimentar pues la ira, la furia, cualquier reacción o el miedo al ataque en el cuerpo, ¿no? Y por eso el cuerpo se vuelve un instrumento de ataque desde la perspectiva del ego. Además, porque el cuerpo, como es vulnerable, entonces lo cuidamos de que nos ataquen, es nuestra creencia en el ataque, y el cuerpo pues necesita sobrevivir en este mundo y va a luchar también por sobrevivir en medio de recursos escasos y libra batallas o guerras por esos recursos. Esa ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Y nos va a decir que siempre que nos equiparamos con el cuerpo vamos a experimentar depresión, porque finalmente todo conflicto nos va a generar sufrimiento o enfermedad. Luego viene la interpretación que hace el Espíritu Santo del cuerpo como un medio de comunicación, ¿no? Recordándonos que el ego se para mediante el cuerpo y el Espíritu Santo busca unir nuestras mentes a través del cuerpo, utilizando el cuerpo como un medio de comunicación para unir nuestras mentes, eh, sobre la base de que no es posible que haya unión de cuerpos. Los cuerpos siempre van a estar separados y nunca se van a fusionar. Entonces, en ese sentido, los cuerpos siempre serán un instrumento de separación desde el ego, ¿no? Y la comunicación de las mentes, que es lo que hace el Espíritu Santo a través del cuerpo, pues va a generar, va a buscar poner fin a la separación mientras que el ataque que se hace del ego fomenta la separación, ¿no? Así que nos va a decir que finalmente toda pérdida que nosotros experimentemos desde el cuerpo son creencias falsas, ¿no? En tanto que el cuerpo es ilusorio, pues también eh, las carencias también son ilusorias, ¿no? Y las pérdidas también. Y por eso nos dice que es imposible perder. Obviamente que la mente o el espíritu nunca pierde porque es inmutable. Pero en este mundo lo experimentamos como pérdida todo lo que tenga que ver con el mundo de las formas. Y ya ahí nos llama la atención de que si yo percibo a un hermano como un cuerpo, o sea, como una entidad física, lo pierdo en el sentido que no estoy viendo todo su poder y toda su gloria como un hijo de Dios, como un espíritu. En tanto lo estoy viendo como un cuerpo. Así que el llamado a atención, o sí, el llamado que nos hace el curso es intentar y trabajar y percibir a mi hermano no como un cuerpo, sino como un ser de luz y amor. Ver la luz en él más allá del cuerpo y lo que haga con el cuerpo, y verlo como una mente. En esa medida voy a ayudar a que él se libere y también me voy a liberar yo. Si lo veo como un cuerpo, voy a quedar atado, ¿no? Y también encadenado
a una relación de cuerpos que finalmente vienen en conflictos. Nos recuerda que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto, si no podemos hacer nada por nosotros mismos, vamos a aceptar entonces la dirección y la orientación del Espíritu Santo, ¿no? Y de esa manera hacer la voluntad de Dios y retornar a Dios. Luego viene un pasaje bíblico, el verbo se hizo carne, que yo me equivoqué la semana pasada y se lo adjudiqué al Génesis, pero realmente el verbo se hizo carne es de el Evangelio de San Juan, ¿no? Y, no, y es una corrección que Jesús hace de ese Evangelio de San Juan, en ese pasaje, diciéndonos que estrictamente hablando de eso es imposible, o sea que el Espíritu se vuelva carne, ¿no? Porque parece implicar un orden de realidad, que un orden de realidad, que es el Espíritu, pase a ser otra cosa, o sea, carne, forma, cuerpo, materia. Dice que eso no es posible, ¿no? Entonces, el pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, que es lo que nosotros hacemos con el ego. Nosotros creamos un pensamiento falso y le damos forma a ese pensamiento falso, que es este mundo y los cuerpos. Entonces, ahí el pensamiento se vuelve carne, pero eso es una creencia y es una creencia falsa, ya que el pensamiento no es algo físico, ¿no? El pensamiento no tiene que ver nada con la materia. El pensamiento es comunicación, es lo que nos recuerda y es lo que pide que recordemos, que el pensamiento finalmente es comunicación. Es mediante el pensamiento que se comunican los hijos de Dios, no mediante los cuerpos, ¿no? En este mundo concebimos al cuerpo como algo íntegro, pero el curso nos va a decir que no, ¿no? Que siempre va a estar dividido dependiendo de la mente que esté gobernando ese cuerpo, si es el Espíritu Santo o, eh, o el ego. Y finalmente, pues en la medida en que sea el Espíritu Santo, pues nos vamos alejando, nos vamos desapegando del cuerpo y nos vamos reconociendo como espíritu. Y por lo tanto, el cuerpo estará al servicio del espíritu y será un medio de comunicación para unir las mentes de todos los hijos de Dios. También nos recuerda que el cuerpo, la curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente como medio de comunicación, o sea, en la medida que utilizamos el cuerpo para perdonar, para sanar, para expresar amor, paz, dicha, solidaridad, cooperación, ternura, bueno, todos los atributos del espíritu, entonces ese uso del cuerpo va a contribuir a la curación, en el sentido de que está comunicando amor, ¿no? Y nos recuerda que al contrario del cuerpo, la mente sí es íntegra, ¿no? Y la mente no es física. Pero la mente se puede enfermar en una creencia falsa de separación como la que tenemos ahora. Entonces, ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente está operando a través del cuerpo, pero es una mente guiada por el Espíritu Santo, pero no es el cuerpo. Esa mente no es el cuerpo. Y nos recuerda que percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar enfermedad, ya que ella no es verdad. O sea, lo que no es verdad, lo que es ilusorio, nos genera conflicto y por lo tanto nos conduce a la enfermedad. Entonces, bueno. Y nos recuerda que comunicar es unir nuestras mentes y atacar, que es lo que hace el cuerpo desde el ego, es separar, ¿no? Ahí nos reitera eso. Y nos pide que no confundamos un recurso de aprendizaje con el plan de estudios. El cuerpo es un recurso de aprendizaje,
pero el plan de estudios nos está llevando a que trascendamos el cuerpo. O sea, usamos el cuerpo como un instrumento de comunicación, pero el propósito final no es el cuerpo, el propósito final es liberar nuestra mente y retornarla a la unidad con Dios. Básicamente, eso fue lo que vimos la semana pasada. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí, o si no pasamos ¿a qué? A la lectura y estudio del capítulo del párrafo 13. Así que si hay preguntas o comentarios, si no las hay, entonces, ¿qué? Adelante con la lectura del párrafo 13. ¿Quién nos colabora con ello? Yo leo, Oscar. Muchas gracias, Lilia. Fanny. Fanny. Adelante, Fanny. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al Maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que se ha asumido para el cuerpo, ya que separado de la mente no tiene propósito alguno. Muchas gracias, Fanny. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 13? Acá lo que dice Oscar, la salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. ¿Hay qué nos quiere decir? Básicamente es lo siguiente. Nosotros nos experimentamos como una mente dividida. Pensamos de que en nuestra mente convive el ángel y el demonio, el amor y el miedo, la paz y el conflicto, o el sufrimiento y la felicidad. Experimentamos como una mente dividida. Finalmente, lo que buscamos con la sanación, con la curación, con el perdón, es unificar nuestra mente. Cuando nosotros logramos unificar nuestra mente a través del perdón, porque solamente es una mente que está siendo gobernada por el amor, pues se sana. O sea, la curación es el resultado de unificar la mente. Ya no es una mente dividida y en conflicto, sino es una mente que se ha unificado en base al amor. ¿Alguien más? Hay una mano levantada. Hay una, sí, espérate un momentico. Y los que no vayan a hablar, por favor, apaguen el micrófono para que no hayan ruidos de fondo. Y los que vayan a preguntar, pues lo habilitan. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces hago un breve repaso de este párrafo 13. Bueno, yo no sé si es pregunta. Aló, adelante. Sí, hola, 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 hola Blanca. santos hermanos. Yo tengo, bueno, no sé si es pregunta, más o menos como que tengo una duda. Es que leí en el curso de milagros que, una vez que oramos es como limpiamos el altar de Dios. Entonces creo que estoy haciendo mal mi oración o estoy escuchando a la guía equivocada porque siento como unas emociones que no son del Hijo de Dios, que no son del Cristo. Siento como enojo, como pereza, como tristeza, como ira, como miedo, o sea, y, y estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo esa ayuda y ahorita que escuché la lectura, ayer me resbalé y me caí
y sentí enojo y dije, ¿por qué no tuve más cuidado? ¿Por qué no me fijé al bajar los escalones? Y siento, o sea, hay aquí hermanos que me dieron cremas para que me pusieran los golpes, pero sigo sintiendo como ese dolor, esa molestia, y digo, esto está en la mente, ¿no? O sea, no soy un cuerpo, eso lo sé, pero quisiera vivir la experiencia de que soy un espíritu. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta y por lo que nos comparte, hermana Blanca Magdalenas. Sí. A ver, Mi- Blanca Migdalia, sí. Blanca Migdalia. Muchas gracias por la aclaración. A ver, el curso nos plantea una jerarquía o un orden en el proceso de la curación. Eso lo vemos en el canto de la oración. Básicamente nos dice que primero perdonamos, luego oramos y luego nos curamos. O sea, perdón un momentico. Ya estaba estornudando y ya. Bueno, entonces, quiere decir que en primer lugar perdonamos y después del perdón oramos. Ese es el orden que el curso nos propone. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, ahí sí limpias el altar, ¿no? Y el perdón hace eso. Y la oración no limpia el altar. La oración lo que busca es establecer la comunicación con Dios y expresarle pues nuestro amor y nuestra gratitud. Ese es el tema, pero para poder limpiar el altar tenemos que primero perdonar. Ese sería el orden. En el curso, el perdón es más central. En la tradición cristiana, la oración, e incluso en la judía, la oración es más importante, más central. Entonces tengamos muy en cuenta en eso. Primero tenemos que sanar la mente y luego orar. En tu experiencia particular, te caes, ¿sí? Y pues siente dolor e incluso maldices y toda la cosa, y siente rabia o frustración. El tema ahí, lo que nos va a recomendar el curso es que no justifique la rabia, la ira, la maldición. ¿Sí? Bueno, te caíste, te golpeaste, expresaste dolor e incluso maldeciste, pero no comiences a justificar la ira o la maldición, simplemente ya te detienes, te aquietas y perdonas haber sentido rabia o maldición, perdona la caída y lo que la caída te generó y se la entregas al Espíritu Santo. Una vez hecho eso, ahí sí procedes a hacer la oración, una oración de gratitud, básicamente. Ese sería como el orden que el curso nos plantea en el proceso de curación. Así que no nos está diciendo no, ¿cómo no reprimamos la rabia, la ira o el llanto o la emoción que vamos a sentir en una circunstancia específica. Si yo me golpeo o me quemé con la estufa cocinando, pues voy a gritar ay dolor y de pronto hasta maldigo. El tema ahí es, no se trata que me convierta en un héroe, en un mártir y entonces ni siquiera niegue que sentí dolor, ¿ves? Y que de pronto solté una maldición por ello. El curso no nos está pidiendo eso. Nos está diciendo, es natural que lo experimentes porque estás en el mundo de la forma y estás identificado con un cuerpo. Hasta ahí está bien. Lo que se trata es de que no lo justifiques. No argumentes que eso tenía que ser así y entonces vienen los juicios, pues en este caso contra la estufa, pero de pronto contra quien te empujó, te caíste o porque alguien dejó algo ahí con el que te tropezaste y entonces lo vas a acusar y lo vas a condenar y lo vas a atacar y toda la cosa. Eso es justificar la situación, no porque es un error tras otro error que lleva a proyectar la culpa sobre algo o sobre alguien. No se trata de eso, se trata de parar ahí, sentí dolor, grité,
bueno, lo que sea, pero en el momento que pueda, y lo más pronto posible, me detengo un momento, me aquieto, respiro, me calmo y entonces hago el perdón. Entrego esas emociones, se las entrego al Espíritu Santo y después de eso hago la oración. O sea, que no, el orden no es primero la oración y después el perdón desde la perspectiva del curso de milagros, ¿no? Tengámoslo en cuenta que el curso nos plantea este orden. O sea, la oración es importante, pero no es lo que nos limpia el altar, no es lo que limpia la mente, no es lo que sana la mente. Lo que sana la mente es el perdón. Y una vez realizado el acto de perdón, queda despejado el camino para la comunicación, que es una entrega de amor y gratitud que hacemos una vez perdonamos, ¿no? Esa sería como el proceso. ¿Te quedó claro, hermana? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, como que nadie más. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de este párrafo 13. Nos está diciendo, empieza con el tema de que lo opuesto a la dicha es la depresión. Recordemos que la dicha, la felicidad, el gozo son atributos del amor. Y si nosotros no estamos experimentando amor, pues no vamos a experimentar dicha, felicidad y tampoco paz. Entonces, si no tenemos dicha, vamos a sentir depresión. Vamos a creer que estamos sufriendo. El sufrimiento nos conduce a la depresión. Cuando sentimos depresión es porque no estamos situados desde el amor, estamos situados desde el ego. Y ese ya es un indicador para que nos examinemos y perdonemos las causas que nos hagan sentir depresivos, desdichosos, sufrientes, etc. Entonces, cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que si estamos experimentando depresión es que no estamos escuchando al Espíritu Santo. Si estuviéramos escuchando al Espíritu Santo y perdonando, tendríamos que experimentar paz y dicha. No, pero si estamos experimentando depresión, es que estamos escuchando al ego. Y ahí entonces, ahí nos detenemos y también invocamos la presencia y la guía del Espíritu Santo para perdonar esa situación pues de depresión o de tristeza que yo pueda tener. Luego, en la oración 3, ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar tu mente y hacerte daño a ti mismo. Ojo ahí. Si en este mundo, cuando salimos a la calle o cuando estamos en la casa o cuando nos vemos con los vecinos, estamos viendo cuerpos. ¿Qué nos está diciendo el curso? Que esos cuerpos los tenemos que ver como un medio de comunicación. O sea, ver más allá de los cuerpos la luz, el amor o la santidad de esos hermanos. Si lo estoy viendo única y exclusivamente como cuerpos, yo estoy limitando mi mente, la estoy limitando a un cuerpo, ¿no? Y estoy limitando a mis hermanos a la condición de cuerpo. Hacer eso es fomentar la separación y el ataque, y por eso me estoy haciendo daño a mí mismo. Así que lo que nos está invitando el curso es cómo miramos a nuestros hermanos en el día a día. Si los miramos como cuerpos o si los miramos como mentes, y mentes santas, luminosas, amorosas. Y la invitación es que los veamos así, porque así es como realmente son. Luego viene la oración 4, que fue la pregunta que hizo Fanny. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Cuando perdonamos, unificamos nuestra mente
No, y si no perdonamos, pues seguimos con una mente dividida y en conflicto y con todas las consecuencias que ello genera. Si se pone el cuerpo en armonía con el propósito de la mente, se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito. O sea, si yo utilizo mi cuerpo con el único y exclusivo propósito de comunicar, ¿no?, amor, unidad y perdón, entonces ese cuerpo se vuelve íntegro en la medida que está gobernada por una mente amorosa. Si no es así, pues pierde su propósito y pues se vuelve un instrumento de ataque. De ahí que en la última oración, la 6, concluya con ello. El ataque tan solo puede ser un propósito que se ha asumido para el cuerpo, ya que separado de la mente no tiene propósito alguno. O sea, si está separado de la mente amorosa no tiene propósito alguno y entonces pues se convierte en un instrumento de ataque que fue para lo que lo concibió el ego. Hasta ahí el párrafo 13. Así que avancemos al párrafo 14. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 14? Yo lo leo, Oscar. Gracias, Ana María. Tú no estás limitado por el cuerpo y el pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicho, demuestran inequívocamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente al propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. Muchas gracias, Ana María. ¿Preguntas o comentarios? Comentarios, quiero llevar esto al Espíritu Santo, creo que soy una mala estudiante. Ahorita con la lectura, siento como esa responsabilidad porque tengo una hermana biológica y cuando la veo siento como que, bueno, ya sé lo que dice el curso, que es un llamado de amor, pero siento ataque. Entonces yo trataba de guardar silencio para no entrar en pelea, pero me sentía mal, me sentía triste, o sea, yo decía, todo le molesta, todo lo que hago. Trato de no salir de mi casa porque siento que mi presencia le molesta. Entonces, esta última vez que estuve ahí en la casa, ella salió a gritarme, le molestaban cosas de mis gatitos y yo salí también agresivamente y le contesté y saqué todos los pensamientos privados que tenía y se los dije. Y ella parece que se avivó más y me dijo de groserías y hasta agarró a mi gatito y lo aventó por los aires. No le pasó nada al gatito, gracias a Dios, pero yo, o sea, me perdí ahí, me perdí. Y eso es lo que quiero expresar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermana. Sí, esa es una situación cotidiana que la mayoría de una u otra manera experimentamos en nuestra vida cotidiana. Es lo que en las lecciones diarias nos hablan de la tentación. O sea, hay una práctica larga en lo que estamos ahora, que es 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Luego repetimos la idea el día, una parte por la mañana y una al principio de la hora y otra cada media hora, pero luego siempre nos va a decir respuesta a la tentación. Eso está en todas las lecciones diarias. O sea, ¿cuál sería la respuesta a la tentación que nos dice el curso? El ejemplo que usted puso con su hermana, ¿no? Se arma el conflicto con tu hermana y entonces en vez de contestarle a ella, te quedas quieta y respiras profunda y comienzas a repetir la idea del día, ¿no?
que tiene que ver en gran parte con lo que estamos viendo, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, y te la repite y te la repites, y con eso miras a tu hermana o la otra que dice: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz y que tú también seas feliz, hermana, ¿no? O la voluntad de Dios para mí y para ti, hermana, es que seamos felices. Esa es lo que el curso llama la respuesta a la tentación. O sea, las lecciones diarias son un instrumento poderoso si aprendemos a manejarlo, porque no es solamente cumplir con la estructura de los ejercicios que practique 5 minutos en la mañana, 5 en la noche, cada hora, sino cuando se presenten esos desafíos, esas pruebas en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde echamos mano a la lección del día y la aplicamos. Ahora, evidentemente que siempre no puede suceder que nos sentimos agredidos, porque el ego nuestro reacciona de esa manera y nos enganchamos en el conflicto. El curso que nos va a pedir y procuremos no juzgar. O sea, si logras que tu hermana, por ejemplo, te discuta y te arme, digamos, un rollo, como decimos en Colombia, creo que en tu país de pronto también lo mismo, pues procure no contestarle. O sea, procure guardar silencio, así incluso estés juzgando en tu mente, ¿no? Porque todavía no has llegado digamos, al nivel de perdonar esos pensamientos de juicio que tengas en tu mente, pero ya el hecho mismo de que no le devuelvas el ataque verbalmente a tu hermana ya es un espacio, porque no va a haber el conflicto en que se enganchan ambas, y entonces ya no contestarle es importante. Si logras a la vez quedarte quieta, no contestarle y comenzar a pedir la guía para perdonar esas emociones que estás experimentando con tu hermana, de pedirle al Espíritu Santo: ayúdame a sanar y perdonar estas emociones, lo que mi hermana me está reflejando como aparente ataque, agresión, conflicto, te lo entrego, Espíritu Santo, guíame, oriénteme, dime cómo puedo contestar de la forma más amorosa, etcétera. Entonces ahí se vuelve una herramienta poderosísima el perdón, porque la estás aplicando en tu vida cotidiana. Nosotros, los estudiantes del curso, digamos, en la primera parte de nuestro aprendizaje, por ejemplo, si yo estoy haciendo por primera vez el libro de ejercicios, casi nunca lo hago con la disciplina que el curso nos pide. Eso nos pasa a todos cuando iniciamos el libro de ejercicios. Entonces sabemos de que hay que hacer una práctica por la mañana, otra por la tarde, repetir cada hora, ¿no? Y realmente nos olvidamos de ello. Pero en la medida en que, y de lo que definitivamente nos olvidamos, es de la respuesta a la tentación. A eso, por lo menos en mi experiencia, no sé en la de cada uno, cada una, esa otra parte que aparece como una arandela perdida en cada lección, que es la respuesta a la tentación, esa como que sí la olvidamos de completo, ¿no? O sea, leemos la lección, de pronto hacemos una práctica, no hacemos todas las prácticas completas, y eso es todo lo que hicimos de la lección. Y cuando tenemos un conflicto, nos olvidamos de la lección, nos olvidamos de esa sesión que llama respuesta a la tentación, y no la utilizamos. Nos olvidamos de utilizarla y nos enganchamos en las peleas cotidianas. Pues bueno, aprovechemos para recordar eso. Esa es una súper herramienta, si la sabemos utilizar, y sobre todo si nos acordamos en ese momento. En los momentos de conflicto, como que nos olvidamos del curso, o que nos olvidamos de las herramientas del curso para esos momentos conflictivos que vamos a tener día a día, porque todos los días en este mundo pareciera que tuviéramos múltiples conflictos, ¿no? Entonces, recordemos que el curso nos da las herramientas. El tema es que nos olvidamos de practicarlas, pero procuremos recordarlas y utilizarlas en ese momento. Ahora, si nos olvidamos de ello y finalmente peleé con mi hermana y me agarré el cabello con mi hermana y la insulté, bueno, ya después de eso, no te pongas a justificar tus resentimientos. Vuelve, el curso en eso es, ¿no? Y
el curso siempre nos va a decir, la ira jamás está justificada. O sea, no empieza a justificar todo lo malo que te hizo tu hermana. Simplemente te aquietas, ¿no? Te aquietas, te calmas y empiezas a hacer el proceso del perdón. Lo más pronto posible, ¿no? O sea, si ya la pelea terminó y media hora después tuviste un momento de como de serenidad y calma, pues te aquietas y le entregas esa experiencia conflictiva al Espíritu Santo y le pide que te guíe, que te ayude a sanar la relación con tu hermana. Es eso. Hasta que lo volvamos automático en nuestra mente. Y ya llegará el momento en que se vuelva automático, pero en la medida en que hagamos de la práctica un ejercicio diario, ¿no? Permanente, hora tras hora, minuto tras minuto, hasta que se presenta una situación y simplemente la perdonamos como en automático. Ya ni siquiera necesitamos pensarla, racionalizarla, simplemente la vemos desde el amor. Pero pues para lograr eso tenemos que disciplinar la mente. Y el libro de ejercicios se autodefine como un libro de entrenamiento mental. Y en eso consiste el entrenamiento mental. Gracias, hermana. Bueno, Muchas alguien más, gracias. con mucho cariño. ¿Alguien más sobre este párrafo 14 fue el que vimos con Ana María? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo me quedo con el número 2. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Ujú. Sí. Sí, sí, esa es una frase poderosa. Y la 3, Ujú. siempre que está alguien limitado a un cuerpo o como cuerpo, eso vaya por parte mía. O por un cuerpo sin que aquí está, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. Ujú. Por Así eso es. en tu hermano te reconoces o en él te pierdes. Ujú. Sí, así es. Mira que el, cómo nos está diciendo cómo está empezando el párrafo. Tú no estás limitado por el cuerpo, ¿no? Ese tú es tu mente. Tu mente no está limitada por el cuerpo, ¿no? Y luego nos recuerda, el pensamiento no puede hacerse carne. Es ahí donde está corrigiendo el Evangelio de Juan, de San Juan, ¿no? El pensamiento no puede hacerse carne. Esa es la realidad. Está hablando del pensamiento real, porque obviamente que el pensamiento errado cree que se volvió carne, cree que fabricó este mundo, pero el pensamiento real, o sea, el metafísico, no se puede hacer carne, el espíritu no se puede hacer carne, el espíritu es espíritu y punto. La mente es mente, ¿no? Y no está limitada por el cuerpo. Eso sí que es muy importante. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él. Eso es lo que nos está diciendo y nos está enseñando el Espíritu Santo a utilizar el cuerpo como un instrumento. Entonces, como es instrumento, la mente puede manifestarse a través de ese cuerpo, pero con un propósito, ir más allá del cuerpo, o sea, no se queda en el cuerpo. Y por lo tanto, no lo interpreta como una limitación, ¿no? Así que debemos tener muy claro cuál es el propósito cuando vemos cuerpos en este mundo, y es verlos más allá de la condición de cuerpos y no limitarlos a un cuerpo, porque ahí no estaríamos limitando nosotros y estaríamos limitando a nuestros hermanos. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. Y ahí que nosotros sintamos que nuestra mente está aprisionada dentro del cuerpo. Creemos que nuestra mente habita en el cuerpo.
creemos que los límites del cuerpo son los límites de nuestra mente. Y ahí empiezan nuestras confusiones. Precisamente comenzar a tomar distancia del cuerpo, desapegarnos del cuerpo, reconocer que no es un cuerpo, me permite ir liberando todo el potencial de mi mente. Y eso lo logramos mucho a través de la meditación, de la quietud, del silencio, del instante santo que nos habla el curso. Ahí vamos poco a poco desapegándonos del cuerpo, tomando distancia con él, reconociéndonos como mente, y vamos descubriendo que nuestra mente es ilimitada. Luego viene la pregunta cuestionadora. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? ¿No? Cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escapar de toda limitación. O sea, si yo estoy dispuesto, si yo acepto el cuerpo como cuerpo, no voy a escaparme de toda limitación. Pero si yo acepto el cuerpo como un instrumento de aprendizaje que va más allá del cuerpo, yo voy a superar toda limitación, precisamente porque me reconozco como una mente ilimitada. Así que concluye, todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante, ¿no? En ese caso somos un mal estudiante porque simplemente nos estamos dejando gobernar por el ego y no por el Espíritu Santo. Ahora, en este mundo, en nuestros cuerpos, nosotros confundimos dicha, felicidad con placer. El placer es temporal y está muy relacionado con el cuerpo. La dicha, la felicidad y el gozo es un atributo del espíritu, es un atributo del amor. Por eso cuando el curso habla de dicha, gozo y felicidad se está refiriendo a los atributos del ser. Cuando hablamos de placer en este mundo, para el curso tiene que ver con el ego porque nos estamos identificando con el cuerpo. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. O sea, si yo termino identificándome con el cuerpo y viendo solamente cuerpos y termino atacándolos, pues simplemente me estoy alejando del plan de estudios del curso que busca unificar mi mente, ¿no? Eso es básicamente. No sé si hay preguntas o si no nos vamos para el párrafo 15. ¿Alguien por ahí? Yo lo puedo leer, Oscar. Bueno, muchas gracias, Elida. Párrafo 15. La dicha procede de un propósito unificado. Y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo, con mayúscula. Si crees que puedes interferir en su propósito, con mayúscula, necesitas salvación. O sea, perdón. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real. Ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal y tiene que serlo, puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario de este párrafo? Oscar, yo Sí. quisiera preguntar algo. Generalmente en este mundo dual, nosotros vemos siempre a nuestros hermanos como cuerpos.
en ese orden de ideas lo estamos condenando a toda hora, porque es que es imposible dejar de ver los cuerpos, pues eso es hasta ilógico, pues dentro de la mente racional con la que, esta con la que yo pienso, entonces eso es un trabajo arduo a toda hora y ni siquiera podría decir que ni juzgando ni criticándolo, no, usted lo ve y ya, pero lo sigue viendo, o sea, ni siquiera es con el juicio. Se te fue el sonido. Ok, Allá. ahora sí. Sí, sí. Entonces, a mí eso me parece todavía que estamos pues como en pañales, digámoslo así. Tú lo has dicho. La tarea que nos proponemos no es cualquiera, porque es invertir todo el sistema de pensamiento del mundo, ¿no? Y se trata de eso. Lo que estás planteando, literalmente se trata de eso. Cuando salimos a la calle, vamos a ver cuerpos. Cuando nos estamos comunicando aquí en este chat, estamos viendo cuerpos aquí en el Zoom, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cuál es el propósito con que yo los contemplo? ¿Cómo los contemplo? Porque va a ser inevitable que si yo tengo un cuerpo y tengo unos ojos que están destinados a ver afuera y lo que veo afuera son cuerpos, entonces ese ver cuerpos me va a afirmar la separación, ¿no? Y esos cuerpos los voy a juzgar, voy a decir, son altos, bajitos, gordos, flacos, feos, bonitos, ¿no? Agresivos, etcétera. Habla bien, habla mal, no me gustó lo que dijo, no me gustó lo que hizo, ¿no? Y vamos a estar juzgando permanentemente, vamos a estar proyectando a toda hora y esa es nuestra condición. De ahí que en el prefacio del curso nos dice que una vez aterrizamos en el mundo de la percepción, que es este mundo, es muy difícil salir de él sin ayuda, es lo que nos está diciendo el curso. Sin la ayuda del Espíritu Santo va a ser muy difícil salir. Y obviamente que vamos a ver solamente cuerpos mientras estemos en este proceso. El tema es con qué propósito lo vamos a ver, con qué mirada lo vamos a ver. Así que en la medida en que perdonemos y perdonemos, van a haber como etapas. Yo no las podría clasificar porque pues, ni siquiera las he pensado. En estos momentos se me ocurre eso. Pero hay como etapas. Si miramos, por ejemplo, el testimonio que nos acaba de compartir la hermana Blanca, ella sintió que su hermana la agredió y ella le contestó y estableció pues todo un conflicto y se agarraron a pelear. Esa, digamos, es la forma lógica y natural de reaccionar en este mundo. O sea, lo que ella cuenta lo vamos a ver en todas las familias o en la mayoría de las familias, o lo vamos a ver en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en los partidos de fútbol, bueno, en lo que sea. Y de esa manera vamos a reaccionar. Nos vemos como cuerpos, atacamos como cuerpos y sentimos que nos atacan como cuerpos. Y sentimos miedo de esos cuerpos. Esa, digamos, es la naturaleza del ego y es el escenario en el que estamos jugando actualmente. A partir del curso, entonces nos va a decir, no, hay que ver de otra manera y hay que comenzar a perdonar. Entonces vamos perdonando situaciones, experiencias. Yo perdono el conflicto que tuve con mi hermana y creo que todo se reduce a la pelea que tuve con mi hermana por cualquier cosa, supongamos por el gato, como nos contó la hermana. Pero realmente el problema de fondo no es el gato, ¿no? Sino que el tema de fondo es la separación de Dios que la replicamos en la separación de nuestros cuerpos y los conflictos que tenemos con nuestros cuerpos, que va a adquirir múltiples formas esos conflictos cotidianos en la calle, en la casa, en el trabajo. El curso nos va a decir, bueno, eso es la cotidianidad.
comienza a perdonar. Uno comienza a perdonar las peleas más protuberantes que tuve con el que me agarré de las mechas o que el que de pronto creo yo que me robó un dinero o me quitó la pareja, bueno, lo que sea. Pero realmente el curso nos va a decir hasta la más pequeña ira, hasta el más pequeño disgusto también hay que perdonarlo. O sea, es un trabajo permanente estar limpiando nuestra mente. Y nos está pidiendo que no juzgue. Cuando yo juzgo estoy proyectando, ¿no? Que es la manera como se manifiesta el ego. Así que va a llegar el momento en que yo comience a practicar el perdón, y ya no juzgo. Eso no quiere decir que ya no tenga conflictos. Es muy posible que cuando llegue a ese nivel, la cantidad de conflictos que creo experimentar diariamente sean infinitamente menores. Ya no me estoy alterando por situaciones pequeñas, baladiles, que sucedió esto, que se quemó la comida, que me recibieron tarde en una cita, que no me contestaron el teléfono, qué sé yo. Situaciones ya más cotidianas o un comentario fuera de tono de un hermano o una hermana, que anteriormente yo me alteraba por ello, ya no lo hago, pues ya no le doy importancia, entonces voy adquiriendo cada vez más paz interior. No quiere decir que tenga la total paz interior, sino tengo una mayor paz interior y por lo tanto ya no comienzo a juzgar internamente, ¿no? Y si no juzgo internamente, pues no lo voy a manifestar en forma de proyección y ataque, sino que ya soy consciente que emití un juicio en mi mente y antes de que lo pronuncie, lo verbalice, lo materialice, lo estoy perdonando antes de que salga como una proyección hacia afuera. Eso es lo que estoy haciendo, pero es un trabajo permanente. Es un trabajo permanente y solamente es posible en la medida que perdone, en la medida que renuncie a juzgar, en la medida que me haga consciente de mis pensamientos y que atrape los pensamientos no amorosos y los perdone, en la medida en que le dé espacio a mi corazón para ver el amor que hay en mí y que hay en mis hermanos. Pero es un proceso que puede demorarnos mucho tiempo desde la perspectiva del mundo. El curso nos dice que, y Jesús nos decía la semana pasada, recuerden que yo estoy a cargo del tiempo, nos dice, en esta misma sesión lo vimos, y decía que pareciera que la tarea es larga, nos dice Jesús, y creo que lo voy a buscar porque lo vimos la semana pasada, un momento, ¿no? Y él nos dice, recuerde que yo estoy a cargo del tiempo y el espacio. Además, ¿dónde estará? Y nos dice, yo estoy a cargo del tiempo y el espacio. Creo que fue en la sesión anterior. Sí, tal vez no lo encuentro ahora. Pero nos dice, bueno, no lo encuentro. Pero finalmente Jesús nos dice, es posible que nosotros en el tiempo creamos de que esta es una tarea muy larga, que se puede llevar mucho tiempo y que nos va a demandar mucho, pero recuerde que yo estoy a cargo del tiempo y el espacio. O sea, ese cuento del tiempo, déjemelo a mí, o sea, entréguemelo a mí. Y cuando está hablando de espacio, está hablando de las formas, o sea, de los cuerpos. Pero se trata de eso, por eso el trabajo del perdón es un trabajo diario, cotidiano, que cada vez estoy entregando cualquier situación, cualquier creencia, cualquier limitación, cualquier conflicto que crea que esté experimentando en un momento determinado. Y así educamos la mente. Entonces, por lo tanto, una persona que ha logrado la maestría espiritual en el curso de milagros o en cualquier otra tradición espiritual, tiene que ser una persona que va a expresar mucha paz, mucha tranquilidad. No se va a alterar fácilmente por determinadas situaciones.
¿Por qué? Porque está viendo con distancia el mundo, está viendo con distancia los cuerpos y porque está viendo más allá del mundo y de los cuerpos. Jesús nos dice que hay una manera de vivir en este mundo y es tener conciencia de que no eres de este mundo. Entonces, si yo tengo conciencia de este mundo, como que me sitúo por encima del campo de batalla del mundo, que es también una frase del curso. Ponte por encima del campo de batalla. O sea, eleva tu conciencia y no te enganches en las peleas. Eso es lo que nos quiere decir con eso. Pero evidentemente que es un trabajo día tras día y día tras día, hasta que logremos sanar nuestra mente completamente. Ese sería como el proceso. En la cábala judía, un maestro de cábala que yo leí hace unos años, Yehuda Berg, decía que en este mundo nosotros somos un 99% oscuridad y 1% de luz, y que el trabajo interior consiste en invertir eso. O sea, convertirnos en 99% de luz y reducir la oscuridad al 1% o menos, ¿no? Y más o menos yo creo que esa metáfora de Yehuda Berg me parece muy apropiada. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto lo hemos invertido? Pues yo creo que los estudiantes del curso por lo menos ya no son 99% de oscuridad. Serán un porcentaje de oscuridad, pero ya tienen un porcentaje de luz. Y la idea es incrementando cada vez más la luz en nuestra conciencia. Esa sería nuestra tarea. ¿Ves? ¿Alguien más sobre este párrafo 14? Oscar. 15. Sí. ¿Alguien más sobre este párrafo 15? Sobre la dicha, yo ya lo había dicho en el comentario del párrafo anterior, por eso no me detengo. Solamente que la dicha solamente la logramos cuando unificamos nuestra mente o tengamos un propósito unificado. Es importante diferenciar. Una cosa es haber unificado nuestra mente totalmente, y eso ya es una persona iluminada. Y otra es tener un propósito unificado, que es ir trabajando en sanar mi mente y unificarla en torno al amor y ya no en torno al ego. ¿Ves? Ahora, como ego, yo interfiero en ese propósito de unificar la mente, y entonces si hago eso, pues requiero salvación, requiero el perdón, requiero los milagros, ¿no? Luego, que finalmente esa experiencia de conflicto o de ataque, finalmente cuando yo utilizo el cuerpo como instrumento de ataque, me estoy condenando a mí mismo, porque estoy viendo a mi hermano como un cuerpo y por lo tanto lo juzgo, lo condeno y lo ataco, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que recordar, que la condena no es parte de Dios, o sea, Dios no nos juzga y tampoco nos condena, porque Dios es solamente amor sin opuestos. Por lo tanto, si Dios no condena y tampoco castiga, entonces lo que estoy experimentando como ataque no es real. Esa es la reflexión que yo me hago. Cuando creo experimentar que un hermano o una hermana me está atacando, debo recordar que eso que yo estoy experimentando de mi hermano no es real, es ilusorio. Ese ataque de mi hermano no es real, es ilusorio. Es una petición de ayuda. Invoco la ayuda de Dios o del Espíritu Santo y de Jesús para que me permita ver a ese hermano o a esa hermana con amor y con paz y perdonar esa experiencia. Esa es la tarea, ¿no? Entonces concluye la oración 7. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando. ¿Y por qué? Porque me estoy condenando a mí mismo. Lo estoy condenando a él y me estoy condenando a mí mismo. Que es lo que dice Ana María, que
que parece que se vuelve la tarea de toda la vida, porque pues siempre estamos viendo cuerpos. Pero el tema aquí es con qué propósito estoy viendo ese cuerpo. ¿Desde dónde lo estoy contemplando? ¿Desde el amor o desde el miedo y el ataque? ¿Desde el ego o desde el Espíritu Santo? Así que lo importante es situarnos en el propósito del amor y el perdón. Cada vez que veamos cuerpos, que todos los días vamos a ver cuerpos, pero si yo digo, voy a contemplar mis hermanos desde el amor y la paz. Así que los estoy bendiciendo. Cada vez que los veo, los puedo bendecir mentalmente. Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz y felicidad, que Dios te dé salud y plenitud. Y cuando lo estoy bendiciendo a Él, me estoy bendiciendo a mí mismo. Toda carencia que yo crea tener, bendiga a tu hermano con esa carencia. Si yo tengo una carencia económica, pues bendigo a mi hermano y le digo mentalmente, te bendigo con prosperidad, con abundancia material y financiera, con paz y con dicha. Cuando estoy bendiciendo a esos hermanos que estoy viendo en la calle, así no tengo que decirlo verbalmente, no tengo que ir a abrazarlo, nada de esas cosas. Mentalmente lo estoy bendiciendo, ya no lo estoy viendo como un cuerpo. Y eso me une mi mente a la mente de ellos. Ese es el propósito. Alguien estaba preguntando, Elida, adelante, Elida. Sí, me siento inspirada a decir que, bueno, como complementando lo que tú ya has dicho, Oscar, que si yo veo a mi hermano, si yo veo un cuerpo y creo que lo que estoy viendo es a mi hermano como cuerpo, es una cosa. Y otra cosa es que si yo veo un cuerpo y estoy viendo un medio de comunicación a través del cual me comunico con mi hermano, que es mente. Me comunico con la mente de mi hermano, desde mi mente. ¿Sí? Recordemos que los cuerpos, el Espíritu Santo reformuló o reinterpretó el propósito del cuerpo para que sea un medio de comunicación para comunicar mentes, no cuerpos. O sea, el cuerpo se usa para comunicar mentes. Ahí ya lo veo de otra manera. Y si lo que yo, así como lo doy es lo que recibo, si yo no estoy dando y recibiendo amor en esa comunicación, tengo algo que mirar. Ahí tengo que algo que mirar, porque mi hermano me va a mostrar exactamente lo que tengo que ver. Por eso es mi Salvador, en esa comunicación. Entonces, si yo estoy viendo violencia en mi hermano, esa violencia es mía. Y la tengo que sanar y perdonar en mí. Yo observo, porque también lo he observado en mí, que a veces los estudiantes de un curso de milagros o de cualquier línea espiritual tenemos la tendencia a fabricar ese ego espiritual que dice, yo no me tengo que enojar, tengo que ser una buena persona, todo amor, paz y amor, como era esto de la nueva era, ¿no? Paz y amor. Eso es represión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestra violencia? La proyectamos en un hermano y la vemos en el otro. Entonces, ay, mi hermana es violenta, mi vecino es violento, mi marido es violento y yo, paz y amor. Y no es así. Este curso no es un curso para enseñar lo que es el amor, es un curso para mirar toda la locura que tenemos en la mente, toda la falta de amor que tenemos en la mente. Entonces, hagamos el trabajo que nos pide Jesús. No es un curso para decir, ay, yo paz y amor, yo medito todo el día, mis hermanos son maravillosos, porque no los veo maravillosos. No me tengo que engañar. Y en eso Ken Wapnick es un maestrazo. Él vive diciendo esto, no se equivoquen. Usen el curso para lo que es el curso. Este es un curso para perdonar nuestra locura, no para hablar todo el día del amor. Porque ahí nos vamos a confundir, lamentablemente nos vamos a confundir. Entonces, el cuerpo es un medio de comunicación. Si logro verlo así, voy a seguir viendo cuerpos, pero va con otro propósito, como dice Oscar. Y ahí está. Yo creo que hay una frase que yo lo aprendí en el curso, pasar por alto, ¿no? De pasar por alto es un entrenamiento pasar por alto. La mente se entrena en pasar por alto y ver más allá de la forma. Vemos forma, pero vamos más allá.
la vemos con otro propósito. Entonces ya, tal vez, a medida que practicamos el perdón, cada vez la violencia de mi hermano me va a molestar menos porque yo he sanado la propia, o porque estoy en proceso de sanar la propia. Entonces ya lo voy a poder ver como, no como un ataque, sino como una petición de ayuda, pero es todo un proceso. Primero tengo que reconocer la violencia en mi mente. No se sana de otra manera. Por lo menos, bueno, así lo veo yo. Gracias. Gracias, Elida. Y lo que has dicho, Elida, le sirve mucho también a la hermana Blanca. O sea, el conflicto que tú crees tener con tu hermana, esas reacciones de ella están en tu mente, te las está reflejando. Así que una manera que tú puedes hacer también es que cada vez que tengas ese conflicto con tu hermana, además de evitar reaccionar, es decir, Espíritu Santo, te entrego esas emociones que mi hermana me está reflejando, esos aparentes ataques, esos aparentes insultos, que está reflejando algo dentro de mí. Y entonces se lo entrego y le doy gracias a mi hermana por mostrarme esas reacciones, esas emociones en mi propia mente. Esa es otra manera que puedes trabajarlo interiormente, ¿no? No se trata de que se lo diga a tu hermana verbalmente porque de pronto va a reaccionar más violentamente. Eso lo haces tú en tu propia mente, ¿no? Y de esa manera vas sanando y vas perdonando y vas adquiriendo una mayor paz, ¿no? Vas sintiendo una mayor paz. Muy bien, muchas gracias, Elías, por su aporte. ¿Alguien más sobre este párrafo 15? Así que hay una cosa que es importante, que de ese párrafo 15 que quiero resaltar es la última oración, y es que nos recuerda que toda condenación es irreal. Recuerde que también antes nos dijo en el párrafo 4 que Dios no nos condena y por lo tanto toda condena es irreal. Entonces, en el 8 nos dice, si toda condenación es irreal y tiene que serlo, puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. Así que si yo creo experimentar una condena, un ataque por parte de un hermano o una hermana, lo que me tengo que decir es que ese ataque, esa condena es irreal, porque no procede de Dios, porque no es amorosa. Por lo tanto, la entrego, no, se la entrego al Espíritu Santo y pido ver a mi hermano de otra manera. Y le agradezco a ese hermano por estarme mostrando, reflejando ese aparente ataque para que yo lo pueda perdonar. Eso es lo que deberíamos hacer en cada situación de ese tipo. Y de eso se trata finalmente todo el trabajo del perdón del curso. Bueno, yo creo que con eso agotamos el párrafo 15. Y en eso, si no hay más preguntas sobre el párrafo 15, pues pasemos al párrafo 16. Yo lo leo, Llenos, Oscar. adelante, No adelante, te permitas, Lilia, Lilia, en la presencia. en la presencia. Párrafo 16. No te Adelante. permitas, no te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías albergar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. Repite, el ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitado. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación de Dios. Qué belleza, ¿eh? Y Sí, sí, más muy bonito. explicado. Mm. Sí.
Gracias. Muchas gracias, Lilia. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo que cierra y concluye el tema del cuerpo como medio de comunicación? Me resuena, tiene relación con la lección de hoy, ¿no? Porque cuando la lección que repasamos hoy habla de las creencias, dice que creemos que hay otra voluntad que se opone a la de Dios, creemos que hay otra voluntad. Y volvemos al poder de la creencia. Acá dice, libera tu mente de la creencia. Es decir, ese es el perdón, liberar la mente de creencias falsas. Pero primero tenemos que reconocerlas, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Si no reconocemos que en nuestra mente hay creencias falsas, ¿cómo las vamos a liberar? Y justamente ocultarlas es la forma más práctica de no liberarlas. Ese es el plan del ego, que no veamos las creencias falsas en nuestra mente, que creamos que son reales. Ahí nos aseguramos, nos garantizamos que queden en la mente y que sigan produciendo efectos y efectos y efectos todo el tiempo. ¿No? Entonces de eso se trata. La creencia es poderosa. Aunque sea falsa, es poderosa igual, porque proviene del poder de Dios. Es decir, la está pensando el Hijo de Dios. Por más que sea falsa, es poderosa. No seamos ingenuos. No es así nomás. Hay que querer liberar una creencia. Hay que desearlo con todo corazón. Si no, no la liberamos. Gracias. Muchas gracias, Elida. Así es. Hay que anhelar la liberación, ¿no? Gracias. Acordémonos de la semana pasada y lo vimos, ¿no? Decía que estar listo no es suficiente. No es suficiente estar listo. Hay que desearlo. Hay que anhelar volver a Dios. Hay que anhelar la paz, la dicha, el amor de Dios. Hay que anhelar regresar a la casa. Si no tenemos ese anhelo, pues si tenemos, podemos aprender la técnica, o sea, nos preparamos, aprendemos la técnica del perdón, pero como no tenemos ese deseo, ese anhelo, pues nos dejamos llevar por las cosas del mundo y nos olvidamos del proceso, nos olvidamos de la meta, nos olvidamos de que tenemos, ¿no? Un propósito final, un propósito mayor, y nos dejamos llevar por los múltiples deseos o propósitos de este mundo. Así que hay que anhelarlo, como lo dijo Elida. Yo en alguna otra oportunidad les conté eso del tema del anhelo en una metáfora zen, que ellos son un poco bruscos en sus metáforas, pero son muy gráficos, ¿no? Y yo les comentaba eso, que llega un discípulo de un maestro zen y le dice que cómo puede lograr rápidamente la iluminación. Así que el maestro zen cogió del cabello al discípulo y le metió la cabeza en una alberca de agua y lo estaba ahogando ahí. El discípulo, pues desesperado por respirar, por salir, y el maestro lo tenía ahí, la cabeza dentro del agua y no lo dejaba salir, y pues desesperado el discípulo por salir del agua. Así que por fin lo dejó salir y le dijo, cuando sientas un deseo intenso de respirar, como el que sentiste ahora, entonces logrará la iluminación. O sea, cuando desees intensamente el amor de Dios, la paz, la dicha, la felicidad, ¿no? Volver al retornar al paraíso perdido. Cuando anheles eso, lo vas a lograr y lo vuelves el propósito de tu vida día tras día. Y ahí sí lo vas a lograr. Si es un tema pasajero, ahí se queda como un tema pasajero. Entonces no basta con aprender las técnicas del perdón, hay que utilizarlos todos los días y todos los días estar invocando la guía y la orientación de Jesús, el Espíritu Santo. Todos los días estar expresando amor y gratitud a Dios. Para eso es la oración. Y perdonar toda experiencia y toda situación que se nos aparezca día tras día.
pero tenemos que tenerlo como un propósito. De ahí también 8 lo decía también de esa manera, ¿no? Un santo es aquel que todo el día está pensando en Dios, se acuesta pensando en Dios y se despierta a la madrugada pensando en Dios. O sea, su mente está en función del amor, ¿no? Y no del conflicto, del ataque, del juicio, de la condena, etcétera. O sea, es una mente que se ha unificado, que tiene un propósito claro, que es dejarse guiar por el amor, ¿no? Y solamente va a haber amor. Entonces, eso es el tema. Eso es lo que quiere decir desearlo, anhelarlo. Y de esa manera nos sanamos, pero no solamente nos sanamos, nos trascendemos y trascendemos todo límite mundano, incluido nuestro cuerpo. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿qué más tenemos en este? Perdón un momentito. A ver, veamos a ver acá. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. O sea, nos está pidiendo que no suframos por las condenas y los ataques que aparentemente somos víctimas, porque no son reales, son ilusorias. O sea, eso lo tenemos que reconocer y por eso tenemos que mirar más allá del ataque, más allá del cuerpo de quien aparentemente nos está atacando y decirnos esto es ilusorio, esto no es real, esto no es amoroso y por lo tanto no voy a sufrir por ello, simplemente lo perdono. Luego, libera tu mente de la creencia de que eso es posible, que ya nos lo explicó muy bien explicado Elida. Luego, en su total, la oración 3, en su total imposibilidad, o sea, de la realidad del ataque, en la imposibilidad, en su total imposibilidad, radica tu única esperanza de liberación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reconozco que cualquier aparente ataque que me están haciendo es irreal, es imposible y me estoy afirmando que esto no es real, que esto no es posible, porque es ilusorio, porque es un cuerpo, porque es el ego, ¿no? Y si me lo estoy diciendo y me estoy distanciando de ello, voy a obtener mi liberación. Luego nos pregunta, ¿y qué otra esperanza querrías abrigar? Pues ninguna. Si yo me abrigo a cualquier otra esperanza distinta a negar la irrealidad del ataque, de los juicios, no, pues estaría abrigando al ego. Cuando estoy negando la irrealidad del ataque, de los juicios, de las condenas, en ese momento estoy tomando distancia del mundo, de los cuerpos, estoy perdonando y por lo tanto avanzo hacia mi liberación. La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. Fue también lo que nos explicó Elida y es lo que nos está diciendo acá. Cualquier ataque, cualquier agresión que creamos estar experimentando, la tenemos que calificar inmediatamente como irreales, como imposibles, como falsas, en tanto que no sean amorosas. Y de esa manera me estoy liberando de las creencias en el ataque. Y de esa manera, pues me estoy sanando y voy obteniendo mi total liberación. Y por lo tanto concluye en la oración 6, el ataque no existe. Yo como ego voy a ver ataques. Creo que un hermano o una hermana me está atacando.
¿Qué es lo que me tengo que decir desde el amor, desde el Espíritu Santo? El ataque no existe. Ese ataque no es real. Lo tengo que negar conscientemente e invocar la presencia del amor en mí, a Jesús, el Espíritu Santo, para que me ayude a ver eso que estoy experimentando como ataque, como una petición de amor. El ataque no existe. Lo único que existe es la comunicación ilimitada. Esa comunicación ilimitada es cuando estoy utilizando el cuerpo para perdonar, para sanar, para ayudar a mis hermanos, para expresarles amor, solidaridad, compasión, etcétera. Entonces, en ese momento estoy dándole realidad a lo único que es real, que es una comunicación ilimitada. Y si yo lo hago así, pues voy a desplegar el poder y la plenitud en mí, que es ilimitada, y también en mi hermano, porque lo estoy liberando de los juicios y los ataques. El poder de la plenitud y la extensión. La plenitud es también un atributo del amor, así como la paz y la dicha. La plenitud es sentirse en un estado de bienestar, de paz y de dicha tal, en la cual no hay ninguna carencia, ni carencia de amor, ni carencia de ningún tipo. Todos los, todo digamos, las potencialidades de la creación están a mi disposición y por lo tanto la plenitud se vuelve extensión, que es la manera como el amor se despliega. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo. Si yo le doy importancia a un juicio, a un ataque de un hermano, ahí me estoy deteniendo en este mundo y estoy reaccionando a los ataques y por lo tanto ataco y voy a ver cuerpos. Voy a ver más allá, ¿no? Como decía Elida, ver más allá. O como también el curso nos dice, por encima del campo de batalla, elévate por encima del campo de batalla, que es lo mismo que está diciendo Elida, ver más allá del conflicto, ver más allá de los cuerpos y ver solamente el amor, la paz y el perdón. Entonces, no es que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a crear como Dios. O sea, si yo no me detengo en los conflictos de este mundo, perdono, sano mi mente, entonces mi mente volverá a adquirir, a recuperar el poder creativo que tengo con Dios, como hijo de Dios. Tengo ese potencial, pero lo he ignorado, le he dado la espalda y he decidido crear falsamente en este mundo. Pero si ya me perdono, vuelvo a la plenitud de mi ser y por lo tanto voy a crear como Dios. Bueno, hasta ahí este párrafo 16 y hasta aquí esta sesión 7, el cuerpo como medio de comunicación. No sé si hay preguntas antes de que pasemos a iniciar la sesión 8, el cuerpo como medio de comunicación. Entonces, ¿queda alguna pregunta o alguna inquietud de la sesión 7, el cuerpo como medio de comunicación? No sé. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Parece que ninguno. Entonces, avancemos, iniciemos la sesión 8 de este capítulo 8, el cuerpo como medio de comunicación. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura del párrafo 1? Yo leo, Oscar, si quieres. Adelante. El cuerpo como medio o como fin. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones
y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su combinación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Muchas gracias, Pani. ¿Pregunta o comentarios a este primer? Yo resumiría como todo diciendo que realmente los cuerpos hacen lo que le dicte la mente. Mm, así es. Mm. Depende de qué mente lo instruya. Ajá. Mm. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre o comentarios sobre este párrafo 1? Están muy poco conversadores en el día de hoy. ¿Qué nos está Sí, pasando, estamos pues? poco preguntones, ¿no? Están muy poco Se está preguntones. pegando lo que me pasó ayer con UCM Universal, que no hubo preguntas. Ajá, sí. ¿No? No. Bueno, entonces repasemos el párrafo. A ver. Aquí no está empezando sobre el tema de las actitudes hacia el cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos? Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Eso es en este mundo. O sea, eh, como para el ego, el cuerpo es un instrumento de ataque, entonces si finalmente, pues lo voy a ver así y lo voy a pedir a percibir así. Eso es como funciona, digamos, nuestros egos en este mundo. Y por eso concluye pues que las definiciones del ego con respecto a todas las cosas, o sea, todas las cosas son inmaduras y están basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Y pues obviamente que si usted cree en algo, pues le da forma a ese algo, ¿no? O sea, lo vuelve real, como nos dice el curso. Entonces, si el ego cree en el cuerpo y en el propósito del cuerpo, pues su experiencia será de cuerpos y de conflictos, ¿no? Y de cuerpos atacando cuerpos. Ahora,
luego va a entrar en un tema que es muy filosófico, y es que como la percepción es limitada, entonces todo lo que el cuerpo y el ego ve son limitados. A eso nos lo dice, empieza desde la oración 3 y casi que es todo el párrafo. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones. O sea, nos está diciendo, el ego es incapaz de hacer auténticas generalizaciones. ¿Quién puede hacer auténticas generalizaciones entonces? Pues el espíritu, el conocimiento, Dios, o nuestro espíritu como hijo de Dios. Pero el ego es incapaz de hacer una auténtica generalización. O sea, el ego siempre va a haber partes, ¿no? Y por eso nos dice, y equipara lo que ve con la función que le ascribe. O sea, equipara lo que ve con la función que le ascribe al cuerpo, que es atacar. No lo equipara con lo que es, o sea, no ve la realidad tal como es. O sea, una realidad mental, amorosa, que trasciende el cuerpo. Eso no lo va a ver el ego. El ego siempre va a ver cuerpos, formas, ataques, juicios, condenas, etcétera. Porque esa es la naturaleza del ego, es lo que él ve y es lo que él cree y por lo tanto actúa en consonancia. Y ahí que en la oración 5 nos dice, para el ego el cuerpo es algo con lo que atacar. O sea, esa es la definición básica y la función básica que el ego le asigna al cuerpo. El cuerpo es algo con el cual el ego va a atacar, ¿no? Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. O sea, si el propósito que el ego le ha asignado al cuerpo es atacar, y por un lado me equipara a mí como un cuerpo, entonces mi propósito en este mundo va a ser atacar y por eso vivimos en conflictos permanentes. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. Obviamente, si estoy atacando y estoy experimentando que me están atacando, pues puedo ser herido o me puedo enfermar, porque si yo estoy percibiendo ataques, pues me pongo a la defensiva y me enfermo. Me están insultando, me están tratando mal, no me respetan, no me aprecian, no me consideran. Bueno, todo el discurso de víctima que tiene nuestro ego y pues obviamente que eso me va a enfermar. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Este es el quid del asunto. O sea, la condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretamos su función. Si lo interpretamos desde el ego como instrumento de ataque o desde el Espíritu Santo como instrumento de comunicación. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca. O sea, ¿cuál es la condición del estado de ser en este mundo o desde el Espíritu Santo? Y por lo tanto, esa relación no es recíproca y nos lo va a explicar por qué. Y nos lo explica a partir de una definición filosófica. El todo ciertamente define a la parte. O sea, el todo condiciona a la parte. La totalidad condiciona cada una de sus partes. Pero la parte no define al todo en este mundo, ¿no? En este mundo la parte no define al todo. ¿Ves? Entonces, aquí nos está haciendo, digamos, una definición psicológica y lo plantea sobre el tema del conocer y el percibir. Conocer, en parte, no obstante, es conocer. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia que existe entre conocimiento y percepción. O sea, cómo conocemos a través de la percepción y cómo conocemos con mayúscula desde el espíritu. Y nos va a decir que en la percepción el todo se construye en base a partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. Nosotros vemos cuerpos, vemos máquinas y esas máquinas tienen un poco de partes, tornillos, piezas, etcétera, y las ensamblamos o las desamblamos
las desensamblamos, las desbaratamos, las destruimos, etcétera. Eso es lo que hacemos en este mundo, ¿no? Y esa es la manera como nosotros percibimos. En cambio, el conocimiento con mayúscula, que es la manera como sabemos desde el espíritu, es una totalidad, es todo abarcante. El conocimiento no puede ver partes, ve la totalidad porque considera las partes como partes integrales de la totalidad, ¿no? Y no partes separadas. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la percepción. De ahí que nos diga, el conocimiento, por otra parte, nunca cambia, es inmutable. Su combinación, por lo tanto, es permanente, o sea, la unión entre el Padre y el Hijo en el cielo es permanente, eso no cambia. Los espíritus son inmutables y por lo tanto permanecen tal como Dios los creó, amorosos, pacíficos, plenos, abundantes, etc. La idea que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la relación, en el nivel de la percepción, o sea, en este mundo. La idea que entre las partes y el todo hay una relación solo tiene sentido en este mundo, o sea, en el nivel de la percepción, en la que cambio es posible. Las cosas cambian en este mundo. Todo cambia, todo se degrada, todo muere, todo aparentemente nace, etcétera. Entonces, ahí creemos que puede haber una relación entre las partes y el todo. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Esta segunda parte, por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo, es con el conocimiento. No hay ninguna diferencia entre Dios y sus hijos, porque sus hijos son una extensión del Padre, porque tienen los mismos atributos del Padre y por lo tanto son parte de la totalidad y la totalidad lo que hace es extenderse, pero no se separa. Esa es la diferencia que hay entre conocimiento y percepción, entre el todo y la parte. Cuando estamos viendo cuerpos, estamos viendo partes separadas. No estamos viendo la filiación como una multiplicidad de cuerpos. Cuando perdonamos, vemos la filiación como la totalidad de todos los hijos de Dios. Eso solamente lo logramos cuando perdonamos y somos capaces de ver más allá de los cuerpos. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas o comentarios sobre ese párrafo primero? Y podría ayudar la imagen de un rompecabezas, ¿no? Cuando nosotros terminamos de armar un rompecabezas, están todas las piezas, parece una totalidad, sin embargo, seguimos viendo los límites de cada una de sus partes. Si lo difumináramos, desaparecen los límites de las partecitas, sería como el conocimiento, ¿no? Hay un todo indivisible, hay un todo que no contiene ninguna parte. Sin embargo, nosotros acá vemos, en todo vemos partes. En cambio, el conocimiento holográfico te dice la parte contiene al todo. Pero eso tiene más relación con el conocimiento, ¿cierto? Claro. Pero sigue siendo una parte. En el proceso de sanación nuestra. A ver, la metáfora que acabas de hacer es muy buena y me gusta. Si nosotros vemos la ficha de ese rompecabezas todas dispersas, estamos en el mundo de la percepción, estamos viendo partes separadas y en conflicto. Cuando perdonamos, comenzamos a restablecer la unidad y vamos armando el rompecabezas completo. Seguimos perdonando hasta que por fin armamos el rompecabezas completo. Todavía aparentemente vemos como separación entre los límites de esas partes que se han integrado, pero ya lo estamos viendo como una totalidad. O sea, nuestra visión ha aumentado. Ya no estamos viendo con los ojos del cuerpo partes separadas. Casi que podríamos decir que el rompecabezas completo es como la visión espiritual, la visión de Cristo. Estamos viendo ya esas partes como parte de una totalidad, ¿no? Y es casi que lo que equivaldría a lo que el curso nos diría el mundo real, ¿no? Ya cuando armamos todas las partes, unificamos nuestra mente, pues lo único que nos falta es el paso final, ¿no?
que es atravesar el umbral de este mundo al cielo. Pero ya estamos a un paso, o sea, ya hicimos nuestra tarea con el perdón, restablecimos la unidad del Hijo de Dios. ¿Ves? Así yo utilizaría, digamos, o interpretaría esa figura del rompecabezas que expusiste y que me parece muy apropiada como ejemplo. Muchas gracias, Elida. ¿Alguien más? Bueno, entonces avancemos con la lectura del párrafo 2. ¿Quién nos ayuda? Y propongo, Yo la puedo leer. bueno, gracias, Elida. Y propongo que leamos y estudiemos este párrafo 2 y terminemos ahora porque luego tengo una cita en Armenia y aquí me ¿Cómo no? demoro pues un poco porque yo estoy en la zona rural, ¿no? Entonces necesito ir a la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, gracias, Párrafo Elida. 2. Adelante. Párrafo 2. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Interesante. Sí, este es muy interesante este párrafo. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 2? Me queda plasmada la lucha entre el ego y el Espíritu Santo. Bueno, casi que a lo largo del texto aparece eso como una lucha, ¿no? El curso no lo define como una lucha porque dice que para luchar se necesitan dos. Entonces el Espíritu Santo no libra luchas con el ego, pero desde el ego con el Espíritu Santo sí. El ego cree estar luchando contra algo que parece que lo está acabando, deshaciendo, destruyendo y se defiende, ¿no? Pues así se ve en la parte en este plano, pues así lo ve uno. En Sí, realidad, sí. pues no es, pero así se dibuja, como si fuera Ujú. una lucha entre el ego y el Espíritu. Así es, cierto. Mm. Bueno, ¿quién más tiene algún comentario o pregunta sobre este párrafo 2? Óscar está hablando de la dualidad, ¿no? En este párrafo. Está diciendo que Sí. siempre está el angelito y el demonio hablándonos, Sí, claro. el bien y el mal. Es No la el ego y mente el espíritu. dividida, ¿no? Perfecto, ok, sí, Es sí. la mente dividida. Que yo lo graficaba como que sentimos que dentro de nosotros convive el ángel y el demonio. Entonces, Ok. la primera oración más o menos nos está diciendo lo mismo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión, o sea, el ego y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, nosotros tenemos pensamientos amorosos, pero hay veces tenemos pensamientos muy violentos y muy agresivos con determinados hermanos o hermanas. Otra cosa es que no lo reconozcamos externamente, pero sabemos que allí convive como que el ángel y el demonio dentro de nosotros mismos. Eso es lo que nos está queriendo decir esta primera oración, ¿no? Ah, pero yo no lo había entendido así entonces, por eso te preguntaba, porque también el ego, cuando tú estás en el ego puedes escuchar dos voces dentro del ego.
lo que te dice que te habla de la enfermedad o de la salud como alternativas dentro del mundo, dentro de la ilusión. No solamente habla, porque la mente puede escuchar al ego o al espíritu, pero dentro del ego hay dos voces también. Bueno, también es posible que hayan dos voces dentro del ego. Uno puede tener muchas voces conflictivas o experimentar que tiene varias voces conflictivas dentro de su interior. Veamos el párrafo en detalle a ver si nos lo está diciendo como tú lo estás percibiendo o como yo lo planteé inicialmente. A ver, Veámoslo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. O sea, en este mundo el cuerpo pareciera tener dos voces y esas dos voces como que luchan por poseer ese cuerpo. En este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. eso es lo que me confundió, porque salud y enfermedad son dos conceptos egoicos, no son del Espíritu Santo, es dualidad. Sí, pero ojo que nosotros asociamos la salud con, o sea, la enfermedad obviamente con el ego, pero la salud con la sanación y el perdón. Ah, lo dicen en Entonces, ese lugar. yo ahí me Está bien. inclinaría a que esas dos voces son las de siempre, el ego Está bien. y el Espíritu Santo. Pero, Viéndolo así, sí. Ok. pero veamos las siguientes oraciones a ver cómo nos va. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin, ¿no? Al considerar el cuerpo como un fin, que así lo considera el ego, pero no el Espíritu Santo, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. A ver, veamos más despacio esta oración. Al considerar el cuerpo como un fin, que así lo considera el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Obviamente que el cuerpo siempre es un instrumento. El cuerpo siempre es un instrumento, es un vehículo ya sea para el ego o para el Espíritu Santo. El cuerpo en sí mismo no es un fin incluso para el ego, pero el ego tiende a percibirlo como un fin y por eso lo defiende, porque nos identificamos con el cuerpo. Y cuando envejecemos, enfermamos, creemos que vamos a morir y venir todo el drama nuestro o de nuestra familia, porque pues el cuerpo no lo vemos como un vehículo, lo vemos como un fin, ¿no? Pero el ego se desprende de un cuerpo y utiliza otro cuerpo y así se sostiene en este mundo de separación, ¿no? Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. O sea, el ego siempre tiene unos propósitos y cuando lo alcanzamos nos deja insatisfecho. El principio de la satisfacción es una característica del ego. Si yo tengo me compro el último modelo de teléfono celular o la última versión de un iPhone o un Samsung, entonces me siento feliz y dichoso que tengo el último aparato pues tecnológico y lo disfruto y toda la cosa. A los 6 meses ya aparece una nueva versión, ¿no? Y comienzo a hacer fila desde la madrugada en la tienda de iPhone para comprarme la última versión, ¿no? Es el principio de la carencia y la insatisfacción del ego. El ego nunca se siente pleno, insatisfecho porque siempre se va a sentir carente y esa es una característica del cuerpo. El cuerpo satisface el hambre y ya una vez se siente tranquilo, pero más tarde, pasa unas horas y va a comenzar a sentir fatiga. Y entonces tiene que ir otra vez a satisfacer
esa hambre y luego queda satisfecho y luego nuevamente volvemos y repetimos, ¿no? Ese es el principio de la carencia o de la escasez que también se refleja en el cuerpo. Tenemos hambre, cansancio, fatiga, ganas de dormir, bueno, etcétera. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. O sea, la insatisfacción del ego es permanente, ¿no? También sucede con las relaciones de pareja, con el trabajo, bueno, con las relaciones sociales. Hay veces nos sentimos muy bien con unos amigos y pasado el tiempo ya como que sentimos que no sintonizamos con esos amigos y buscamos otros. Sentimos de que nos gustaba mucho un determinado restaurante, pero ya no, entonces buscamos otros, etcétera. Y ese sentido de insatisfacción nos mueve como ego a buscar nuevos objetivos, nuevos propósitos de este mundo. Y ese buscar nuevos objetivos y nuevos propósitos nos da la esperanza de que el cuerpo nos puede ofrecer algo, ¿no? Algo distinto, una experiencia distinta. Eso es lo que nos dice la propaganda cuando nos están ofreciendo nuevos productos, nuevos champús o nuevos productos comerciales. No, disfruta esta nueva experiencia que es distinta a las anteriores. Toda la publicidad se basa en ello. O sea, el ego nos va a decir, tú te identificas con el cuerpo, ¿no? Y ese tema de identificarte con el cuerpo tiene que satisfacerle de una u otra manera el sentido de la carencia. Ese sentido de la carencia se satisface y luego surge nuevamente la insatisfacción o una nueva carencia, un nuevo objetivo, un nuevo propósito para mi cuerpo en cualquier plano, en el plano de las relaciones, en el plano de la posesión de cosas, en el plano de las comidas, en el plano de los placeres, y en esa dinámica voy estableciendo nuevos propósitos para mi cuerpo y esos propósitos pueden estar cambiando a lo largo de los años. Si miramos cómo hemos cambiado en los propósitos nuestros en nuestro pasado, de pronto lo podemos verificar y de esa manera como que le damos continuidad al cuerpo y a su propósito. Si ya hubiéramos satisfecho todas las cosas del cuerpo hoy y no tuviéramos más, pues ¿cuál sería la función del cuerpo mañana, dentro de un año, dentro de 5 años? ¿No? Eso es un poco lo que yo percibiría o interpretaría de este párrafo. Mirado así, como que el Espíritu Santo se desaparece en el primer párrafo, que es cuando dice de 2 voces, ¿no? Creo que necesitaríamos leer el párrafo siguiente para llegar a una conclusión, Elida. No, pero estoy de acuerdo contigo, yo lo había percibido correctamente. Gracias. Sí. Uh-huh. No sé, ¿alguna otra pregunta o comentario, algún hermano o hermana sobre este párrafo? No, los párrafos siguientes se van centrando en la enfermedad. O sea, finalmente el ego se deviene en la enfermedad. O sea, yo creo que la tesis de las 2 voces van a seguir siendo las mismas, el Espíritu Santo y el ego. Y el curso no es que dé muchas opciones cuando expone su método de enseñanza, es el de pares de opuestos. O sea, el ego por un lado y el Espíritu Santo por otro. Y más, casi que sostiene ese par de opuestos a lo largo de todo el libro del texto, ¿no? Entonces aquí va a trabajar el tema de salud y enfermedad, entendiendo la enfermedad pues como el resultado de que acojamos el ego y sus maneras de actuar, y la salud como la posibilidad de la sanación a través del perdón.
¿Alguien más? ¿No hay más preguntas ni comentarios? Te liberamos, Oscar. Me liberan. Entonces, listo, dejemos por hoy porque como tengo que organizar para salir y llegar a la cita, entonces Muchas nos, gracias. nos vemos el A todos. próximo miércoles y continuamos en el párrafo 3 de la sesión 8, ¿no? ¿Cómo no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. muchas Feliz noche gracias para a todos. todas y a todos. Que Bueno, tengan muchas feliz noche, que Dios los gracias. bendiga. Feliz tarde. Que sean Lo mismo, felices. chao. Mil Gracias. gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, gracias. Gracias a todos. Bueno, Adiós. adiós, Bendiciones. adiós.